Vamos a revisar lo que ha significado esta jornada de cambio de mando acá en el Ecuador, el discurso del presidente y la posesión de ministros. Junto a mi primer invitado, se trata de Carlos Gijón, analista político. Carlos, gracias por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. Te saluda César García. Buenas noches. César, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. Bueno, empecemos por lo que fue esta ceremonia en donde, por un lado, el nuevo presidente busca la unidad nacional. Sin embargo, el mandatario saliente, con su retraso, con sus gesticulaciones, con su comportamiento, mostró un país que busca quedar en el pasado con el nuevo mandatario. ¿Cuál es tu impresión de toda esta semiótica que giró alrededor de la posesión, la primera vicepresidenta, no ponerse de pie ante el mandatario saliente y este ambiente crispado entre mandatario y vicepresidente? Bueno, las tensiones, la política ecuatoriana está llena de tensiones. Lo que está pasando es bastante inusual de alguna manera. El señor Noboa ha ganado las elecciones compitiendo con el correísmo y a pocos días pues, ha pactado con ellos. Esto significa un desconcierto, ¿no? Es como que si Milei, después de haber ganado a Massa, al kirchnerismo, al peronismo, a la semana siguiente anuncie que se va a unir con ellos para gobernar. Tan importante tanto ha impactado esto en la sociedad que hoy el presidente de la República ha dedicado entre 7 y 10 minutos que ha durado su discurso a explicarlo, ¿no? Nos ha hablado de que él no es un revanchista y de que su posición no es anti nada, ¿no? Que él siempre es a favor de las cosas, pero es importante. O sea, lo que está pasando no es menor. La campaña ha sido una campaña muy dura. Uno de los candidatos ha sido asesinado. Las acusaciones que se hicieron contra el presidente Lasso fueron acusaciones muy fuertes. Entonces el Ecuador está viviendo, va a vivir, es inevitable, las tensiones que de alguna manera se han expresado hoy. Ahora, Carlos, el presidente decía en su mensaje, como tú lo describes, corto, como lo ha venido caracterizando desde que se le adjudicó el triunfo en las elecciones, algunas ideas que tienen que ver básicamente con una convocatoria a la unidad y a presentar un nuevo estilo de hacer política, como tú señalabas, sin revanchismos. Pero normalmente en un discurso de posesión se espera un esbozo al menos de cuáles van a ser las ideas para poder liderar este país durante un tiempo. Por ahí, medidas económicas, especificaciones de cuántos empleos se van a generar, algunas ofertas que buscan aterrizarse cuando ya es mandatario. Sobre esto hay más incertidumbres que certezas. No sé cuál es tu criterio. No me parece que hay un nuevo estilo, ¿no? El pactar, el pacto que ha hecho con el correísmo y con el Partido Social Cristiano no es algo nuevo, es algo de lo que se acusa a la política ecuatoriana desde hace mucho tiempo. En el Ecuador existe esta frase de que en política se ve hasta tostar el granizo, ¿no? Se ve tostar el granizo significa se ven las cosas imposibles. Entonces es interesante que nos estén vendiendo como algo nuevo la práctica tradicional de la política, los pactos, ¿no? Cuando el presidente Jaime Roldós en los años 80 hablaba del acuerdo, las componendas, decía él, ¿no? Los patriarcas de la componenda. El patriarcado de las componendas es algo muy antiguo en el Ecuador. O sea, el pactar con el enemigo, con quien se mantenían diferencias irreconciliables, eso no es realmente no es nada nuevo. Pero Carlos, entonces, ¿cómo gobierna? Luego viene qué es lo que va a hacer el presidente. Normalmente el discurso del presidente de la inauguración sirve para conocer cuáles son sus planes, cuáles son los puntos, detallar su propuesta, qué es lo que va a hacer. No lo hemos visto. El presidente ha dado un discurso, el discurso más corto de la historia. No llegó a 10 minutos.
lo normal, ¿no? En las anteriores posesiones han sido unos discursos alrededor de una hora, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero este ha sido un discurso muy breve. Ahora, recién en la tarde estamos conociendo a los ministros. La mayor parte de los ministros, o la mayoría de los ministros, no son personas que se hayan destacado en la sociedad, ¿no? Son personas jóvenes, nuevas. No conocemos todavía cómo piensan, no conocemos cómo van a actuar porque no hay con qué compararlos. O sea, dice, bueno, esta persona en esta trayectoria ha hecho esto, pienso de esta manera. La mayor parte de los ministros son personas nuevas. Ahora, Carlos, lo que sí conocemos, y perdón que te interrumpa ahí, porque lo que sí conocemos son los resultados de cuando ha habido gente con experiencia y que lamentablemente dejan en cifras rojas al país que deja Guillermo Lasso. Ahora, lo que sí llama la atención es el tema de la no asignación de una cartera tan importante como es la de economía, en torno a esta incertidumbre que genera reacciones de los mercados externos. ¿Qué es lo que opinas? Porque es crucial saber cómo se va a manejar y qué estilo o modelo va a imprimir el nuevo ministro o ministra de esa cartera. Esto es como que yo fuera a contratar a un editor para el periódico que dirija y le preguntara si no tiene experiencia. Y dijera, bueno, con los otros que tenían experiencia no supieron hacer el periódico, ahora va a contratar a uno sin experiencia para ver cómo me va. Esa es un poco la lógica que se nos está planteando. Parece una sin razón. O sea, voy a escoger ante unos problemas muy fuertes, muy graves que tengo ante mí, voy a escoger personas sin experiencia. Ese es el razonamiento, ¿verdad? El razonamiento del presidente de la República, según las hojas de vida de los ministros, él tendrá que defenderlo, seguramente analizado y revisado, porque hay un palmarés sin duda que los acredita como los nuevos ministros de Estado. Pero lo que te comentaba, en el ámbito de la economía, que está en rojo, con un déficit fiscal que según expertos aproximadamente será de 5.000 millones de dólares, no se puede dar el lujo de especular en un área tan sensible. Y por ello te consultaba, ¿a qué crees que se atribuya esa incógnita que primero se había anunciado que iba a ser Said Moya, quien lo había acompañado con los multilaterales, y luego se echó para atrás de esa decisión? Bueno, las declaraciones del presidente han sido complicadas. El presidente ha dicho que va a bajar impuestos en lugar de subirlos. El presidente tiene un problema muy grave, tiene un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares. Lo más lógico es que la reforma tributaria sirva para aumentar las recaudaciones. Si el presidente dice que no va a subir impuestos, sino que los va a bajar, no es fácil entender cómo va a solucionar el problema del déficit. Entonces, estamos esperando todavía que presente la reforma tributaria, que nos esboce exactamente qué es lo que va a hacer, para ver si es que esa reforma tributaria le va a servir para cubrir el déficit o cubrir alguna parte del déficit. No sabemos cuál va a ser su política económica porque la ministra que se había designado, la doctora Moya, no tiene ninguna experiencia que se pueda acreditar en esta materia. La doctora Moya había sido una directora de planificación del Ministerio de Gobierno durante los últimos 6 años. Entonces, realmente. Ahora, Carlos, quiero cerrar con algo muy importante que preocupa a los ecuatorianos, el tema de seguridad y una decisión que nuevamente se retoma y que se probó ya durante el gobierno de Lenín Moreno, la fusión de los ministerios de gobierno y del interior. ¿Qué podemos esperar de esto? El presidente Lasso, cuando llegó al poder, dividió los ministerios. Unió los ministerios. Nombró un solo ministro para gobierno y para interior. Al año se dio cuenta de que esto era un error, porque las dificultades que había en cuanto a seguridad
exigían que haya un ministro que esté dedicado solamente a esto. Y entonces se nombró un ministro de gobierno y un ministro del interior. Se conoce, porque el presidente Noboa no lo ha dicho expresamente, pero quien aparentemente va a ser ministra de gobierno, la doctora Palencia, ha dicho que se va a unir nuevamente. Esto fue un error. O sea, esto en el gobierno anterior se consideró un error. Fue un error porque es tan grave la situación interna que se necesita a alguien que esté dedicado totalmente a ello. No se conoce todavía si se va a fusionar el ministerio, yo no lo tengo claro. Tampoco existe una experiencia en cuanto a la doctora Palencia, ¿verdad? Que ustedes me digan, la doctora Palencia piensa esto es la manera como va a resolver o cómo va a enfrentar el problema de la seguridad. No es una persona experta en el tema, no tiene experiencia en el tema. Se ha mencionado, entiendo que se ha posicionado hoy un ministro de Defensa, que es un civil. Tampoco conozco su experiencia, he visto su nombre por primera vez hoy día, y entonces no sabemos. Yo creo que la posesión de un presidente de la República es un momento de esperanza, y creo que el país debe en este momento pues tener buenos deseos y esperar que al presidente Noboa le vaya bien. Sin embargo, los elementos que tenemos en este momento no nos permiten, yo creo que tendremos que esperar, ¿no? Yo creo que tendremos que esperar lo que viene. Vamos a ver qué es lo que plantea finalmente como reforma tributaria. Tiene que enviarla de urgencia para que esta pueda ser tratada. Si las reformas tributarias no se aprueban en los siguientes días, no van a entrar para regir para el próximo año. Y entonces aquí hay una urgencia importante. Así que esperemos, yo creo que es importante tener esperanza en el presidente. Tiene un estilo totalmente nuevo en su forma, en su fondo. Ha demostrado seguir la tradición ecuatoriana, ¿no? Este tema que nos proponen como una nueva política, a mí me parece que realmente es la vieja política. Gracias, Carlos. Lo que tenemos que esperar. Muy gentil por tu análisis. También nos sumamos a esos deseos de que le vaya bien, porque si le va bien al presidente, le va bien al país. Que tengas excelente noche. Buenas noches.